Dios me las bendiga. Aquí nuevamente con otra reflexión que quiero compartir con ustedes. Se titula La fe que mueve una montaña. Y dice así: después de la Segunda Guerra Mundial, muchos niños, mitad japoneses o europeos, fueron abandonados en Japón y expuestos a la muerte por una sociedad que no les concedió ningún valor a sus pequeñas vidas. Pero hubo misioneros, cristianos que fundaron orfanatos al ver la difícil condición de los infantes. En uno de esos lugares, Irene Smith, una misionera inglesa, cuidaba a 22 de aquellos niños desechados. Cierta noche, una de las huérfanas, que se encontraba enferma y postrada en cama, oyó un sermón acerca de cómo una fe pequeña puede capacitar a una persona para lograr grandes cosas. En el versículo que respaldaba la prédica, Jesús les dice a sus discípulos que si tenían fe y no dudaban, podrían no solo lograr pequeñas hazañas, como hacer que un árbol de higos se marchitara al igual que él lo había hecho, sino que podría superar obstáculos más grandes con sus oraciones, como mover montañas y echarlas al mar. Esta historia cautivó la atención de la pequeña inválida por una buena razón. Ella deseaba ver de nuevo el mar interior del Japón y no podía ir a la playa por sí misma debido a su enfermedad. Además, una gran montaña estaba ubicada frente al viejo edificio donde estaba el orfanato, bloqueando la vista de su querido mar. A la hora de acostarse, la pequeña pidió que oraran para que Dios moviera esa montaña. Irene respondió amablemente: no, Dios no quiere mover una montaña tan grande como esa. Después de todo, si Él la puso allí, ¿por qué querría moverla? Cuando Jesús hizo esa afirmación, se refería a que debemos orar por las grandes montañas de tribulaciones en nuestras vidas. Pero, señorita Irene, el versículo dice que si tenemos fe y no dudamos, la montaña se moverá. Dios es grande y Él lo puede hacer. Entonces, ora, pequeña, respondió Irene. Así cada noche la niña se reunía con sus amiguitas del orfanato y oraba en su cuarto. Irene dejó el orfanato por meses con un permiso para viajar a Inglaterra. Luego de un tiempo regresó y al entrar al dormitorio encontró que todas las niñas reunidas frente a la ventana. Miró hacia afuera y apenas pudo creer lo que vio: el mar interior del Japón. ¿Qué pasó con la montaña?, exclamó sorprendida. Todo lo que sabemos es que vimos muchos camiones subiendo y bajando de la montaña y cargaron tierra, respondieron las niñas. Intrigada, Irene preguntó a la alcaldía del pueblo por la montaña y el alcalde le explicó que las olas de la costa estaban erosionando el suelo y por eso necesitaban la tierra de la montaña. Efectivamente, ellos movieron la montaña y la tiraron al mar. No importa qué problema u obstáculo haya en tu vida hoy, cuando oramos con fe y confiamos en Dios, Él convierte lo imposible en un sueño hecho realidad. Como podemos ver aquí, esta niña tenía más fe que la misma Irene, que era la misionera. Y utilizando ese versículo que habla en la reflexión, que fue el que le llamó la atención a esta pequeña niña, es el que se encuentra en Lucas 17:6, donde dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que viene siendo el monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Quiere decir que con un granito de mostaza que tú tengas de fe, esa fe es, aunque sea del grano de mostaza, es bastante fuerte como para decirle al mar: échate a la montaña, échate de aquí, vete al mar. La niña lo creyó,
lo creyó tan fuertemente que ella, lo que para Irene fue imposible, para esa niña tan pequeña, pero con una fe bastante grande, creyó que sí, que esa montaña tenía que irse de ahí porque ella quería ver el mar. Y decía, es que la palabra dice que si tienes fe y crees, puede suceder. Y la niña creyó y oró y le dijo a su compañerita, vamos a orar porque yo quiero ver el mar y Dios lo puede hacer. Esa niña sabía que a quien le estaba orando es al Dios de lo imposible, donde lo imposible lo hace posible conforme a tu fe. De hecho, dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa niña creyó. Dice, la fe viene por el oír la palabra. Esa niña había escuchado una predicación donde se habló sobre este versículo de la fe. Y esa palabra penetró en lo profundo de su corazón y lo creyó porque lo escuchó primero. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa niña creyó, realmente tuvo fe, porque aunque sus ojos estaban viendo una montaña que estaba tapando el mar que ella quería ver, ella creyó con su corazón que esa montaña se tenía que mover. Ella creyó, estaba segura de que Dios lo iba a hacer. Como lo dice ahí, la certeza de lo que se espera. Ella decía, si yo oro, si me ayudan a orar, yo sé que yo puedo ver el mar. Esa montaña, dice la palabra, esa montaña se tiene que ir. Y ella lo creyó. La convicción de lo que no se ve. Lo que Irene estaba viendo era una montaña que era imposible que se moviera de ahí. Pero la niña lo que veía era que Dios podía sacar esa montaña de ahí para ella poder ver el mar. Si vamos a ciertos versículos que de hecho la palabra fe aparece más de 140 veces en la palabra. Ahora, ¿será importante para Dios para que aparezca más de 140 veces? Yo creo que sí. Si vamos a Mateo 9:2, dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Eso es lo que mueve a Dios. El hecho de que tú tengas fe. Dios dice, tienes fe, hay que obrar. Mateo 9:22 dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, el borde del manto, ella tenía fe. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Ella declaró una fe, declaró por sus labios esa fe. Y Jesús sabía que virtud había salido de él. ¿Por qué? Porque ella tocó ese manto no solamente por tocarlo, no solamente, pues deja ver si esto es lo único que me podría solucionar. No, ella dice, si tan solo lo tocare, yo voy a ser sana. Ella estaba declarando con fe que iba a ser sana con tan solo tocar el borde. Entonces ahí fue donde él le dice, tu fe te ha salvado. Y en Mateo 9:29 dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si tú tienes más que un poquito de fe, pues puede ser que suceda lo que tú estás esperando. Pero cuando tú crees firmemente que lo que tú estás pidiendo en oración, Dios te va a contestar, dice ahí la palabra, conforme a tu fe, conforme a cuánto tú crees, conforme a lo que tú estás pensando de que sí va a ser hecho. Esa fe es la que Dios va a ver. Dice, conforme a esa fe, va a ser hecho. Por lo tanto, también en nuestras oraciones tenemos que decir, como decían los discípulos, auméntame la fe. Auméntame la fe. Entonces, en Lucas 18:8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes fe? Cuando venga Jesús, ¿va a encontrar fe? Mire, tenemos que decir también, como dice la palabra, en nuestras oraciones, pídale que te aumente la fe. Pídele que te aumente la fe. Y cree, como esta niña, vamos a empezar a creer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espero que esta reflexión haya tocado tu corazón y aumente tu fe. Para que cuando el Hijo del Hombre venga,
¿Hallará fe en la tierra? Dios me las bendiga.